Católica del Perú y docente, doctorado en Derecho por la Universidad de Barcelona, España, con especialización en Derecho Consuetudinario Indígena por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como docente principal de la Academia de la Magistratura y docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La doctora Raquel Irigoyen Fajardo. Adelante, por favor. Buen día con todas y todas. Agradezco al presidente de las rondas campesinas de la región de Ancash, don Elmer Olivares, al presidente de la CUNARC, Santos Saavedra, a todas las autoridades del Estado que se encuentran aquí presentes, a las autoridades ronderas de las diferentes comunidades y caseríos que se encuentran en esta sala. Imanayatas Kashkanki. Pues les cuento que tengo el orgullo de venir a mi tierra. Yo nací en Huaraz. Mi padre era abogado también de comunidades, aijino, desde antes de la reforma agraria. Hasta estuvo preso por hacer una movilización por la reforma agraria. Después fue asesor de la reforma agraria. Y mi madre, ayacuchana, coracoreña, que aquí fue directora de estudios de la Normal de Huaraz. El terremoto nos botó, pero no nos ha eliminado esa identidad, esa raíz de la que todas y todos tenemos que tener orgullo, de nuestras raíces originarias. Y tal vez ese es el primer punto que quisiera ir tocando. Así avanzamos. Bien, mientras me ubican Mientras lo ubican, vamos a... los que me han antecedido, yo agradezco la palabra que han tomado, han dicho una cosa muy cierta, que la Constitución reconoce un pluralismo jurídico. ¿Qué significa eso? Que en nuestro país existe diversidad lingüística, diversidad cultural. ¿Por qué? Porque antes de la llegada de los europeos, aquí había pueblos originarios, ¿sí o no? Justamente por eso todavía se habla el quechua en muchas comunidades. Y actualmente, como también se ha mencionado, hay más de 50 pueblos o grupos étnicos. Y el 26% de la población en el censo del 2017 se ha autoidentificado como descendientes de pueblos originarios. Y el 4% afroperuanos. O sea, el 30% de la población se autoidentifica como de pueblos indígenas o originarios y 4% afroperuanos. ¿Eso qué significa? A ver, por favor, que nuestras raíces son de pueblos originarios. Y eso es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque a partir de ahí los pueblos originarios tienen derechos. Porque han estado antes de la llegada de los invasores. Nuestro país ha tenido 3 ciclos de invasión. El primer ciclo de invasión con Francisco Pizarro y compañía.
los españoles, los europeos, que vinieron y empezaron a llamar a todos los pueblos originarios, ¿cómo los llamaron? Indios. Hay una diferencia entre la palabra indígena y originario. Parece que no ha pasado mi versión, pero bueno. Aquí tenemos una primera pantalla donde está sobre los pueblos originarios, ¿no? El 20, avance por favor, ahí. Entonces decimos, en América Latina hay unos 60 millones de indígenas. La palabra indígena es distinta de la de indio. Indígena significa originario. Indio era de la India, ¿no? Por esta confusión de Cristóbal Colón. ¿Nosotros somos originarios, sí o no? Sí, todos los pueblos que están en nuestro país somos originarios. Ahora, en el Perú, ¿cuántos se consideran indígenas originarios? ¿Quién sabe decir? ¿1 millón, 2 millones, 3? Casi 10 millones. Entonces, ¿es una población importante o no? Por supuesto que sí. Y a partir de ahí es que vienen los derechos. Decíamos, ha habido 3 ciclos de invasión. Si avanzamos, el primer ciclo de invasión, ¿puede avanzar? Ha sido por los europeos. Más. Por los... avance, por favor. Ahí. La primera invasión entonces fue por los europeos, los españoles, que vinieron a sacar el oro, la plata, los recursos. Y ellos, para poder seguir sacando los recursos, se inventaron una categoría. Dijeron, los indios son inferiores, incapaces, menores, rústicos. Falso totalmente, pero lo hicieron ¿para qué? Para poder seguir sacando los recursos naturales, para explotar, para quitarles la autoridad a los pueblos. Dígame, antes de los españoles, ¿no había acaso autogobierno en el Tahuantinsuyo? ¿Sí? En el Tahuantinsuyo ellos mismos, los pueblos decían, aquí se va a cultivar, y cuando se sacaba el oro, no se quitaba el alimento. La minería no era lo más importante. En cambio, cuando llegan los europeos, se olvidan de la agricultura y lo más importante es que ponen a trabajar a todos los originarios o indígenas, porque son originarios, en la mitad para sacar el oro, la plata, y ya no les importa el alimento, la vida de la gente. Pero además, si podemos avanzar, hay una cosa muy importante. Como ellos quieren, siga avanzando hasta que ahí. Ellos, como quieren subordinar a los pueblos, dicen, sí, vamos a respetar sus curacas o autoridades o caciques para que gobiernen sus pueblos de indios. Pero miren estas leyes que dieron, esta es una ley de 1555. Dice, antiguamente, dice, los pueblos de indios tenían leyes, pero después de que son cristianos, ya no tienen leyes, tienen usos y costumbres. Usos y costumbres que no pueden chocar con la religión ni con las leyes coloniales. Miren, esa es la primera reducción que hacen. Dicen, los indios solo tienen usos y costumbres que no chocan con la ley. Segunda pantalla. Ahí dice, los caciques pueden administrar justicia, pero solo para casos pequeños. No pueden ver casos de tierras, solamente casos civiles pequeños, hasta 3 reales. Y casos penales, pueden ver, tienen jurisdicción criminal, miren esta ley de Carlos V. Pero solamente para casos penales menores, que no tienen pena grave.
Esa es la construcción colonial del mundo indígena y de la justicia indígena. Ver casos pequeños. Pero yo les digo, antes de la llegada de los españoles, la justicia originaria no veía todos los casos. ¿Veía o no todos los casos? Todos los casos. ¿Resolvió o no todos los problemas? Sí, todos los pueblos resuelven todos los problemas. Y entre otras normas. Entonces, esta idea de que solamente pueden ver casos pequeños, ¿viene de los pueblos originarios o viene del colonialismo? ¿De dónde? Del colonialismo. El colonialismo quiere ver a los pueblos indígenas como pequeños, menores, incapaces, y que solo sirven para ir a trabajar a las minas para sacar el oro y mandarlo al exterior. Ese es el modelo del colonialismo. Claro, a la corona le interesaba que los indios paguen tributo y dijo a los colonizadores, vamos a separar tierras para que ahí vivan los pueblos de indios y los colonizadores tienen que respetar esas tierras. Pero seguimos avanzando en la historia y ¿qué pasó? Seguimos los levantamientos, seguimos de Tupac Amaru, de Micaela Bastidas, avanzamos. Y lamentablemente por las traiciones que hubo, no se logró la recuperación del Tahuantinsuyo que planteaba Tupac Amaru, Micaela Bastidas, los hermanos Katari. ¿Qué pasó? En esa época España estaba peleándose con Francia e Inglaterra y estaba débil. Inclusive el hermano de Napoleón fue rey de España. En ese contexto de debilidad de España viene la independencia. Pero la independencia ya no la hacen los indígenas como líderes, solamente los ponen como tropa. Ya los grandes líderes como Tupac Amaru, los caciques, los curacas, los habían reprimido. Y por eso seguimos avanzando. Las repúblicas en el siglo XIX las construyen, avance, los criollos, como Simón Bolívar, San Martín. Pero ellos eran hijos, descendientes de los españoles. Y ellos dicen, en una carta dice Bolívar, nosotros, los españoles americanos, nos disputamos esta tierra con los indios. Y cuando Bolívar viene acá al Perú, a lo que va a ser el Perú en 1824, declara, adivinen qué, abolición de curacazgos y abolición de pueblos de indios. No quiere que haya autoridades indígenas. ¿Por qué será? Porque no quería que haya gente como Tupac Amaru que haga levantamientos indígenas. ¿Y por qué declara la abolición de los pueblos de indios y las tierras colectivas? Porque quiere dejarles sin propiedad colectiva. Y declara que la propiedad de los pueblos de indios, que era colectiva, se parcele y que cada indígena sea un próspero propietario. ¿Qué ocurrió? ¿Los indígenas se volvieron prósperos propietarios o siervos de haciendas? ¿Qué pasó? Siervos de haciendas, avanzamos. Cuando se declaró la parcelación de las tierras, miren esta foto, un hacendado cargado por un pongo de hacienda. Vinieron los hacendados en la costa y la sierra, ¿y qué pasó en la selva? Si avanzamos, en la selva los caucheros esclavizaron a los indígenas de la Amazonía. Entonces, cuando en el siglo XIX, que ya hemos cumplido 200 años, se construye el Estado-Nación del Perú, lo construyen los criollos a su imagen y semejanza. Dicen, solo va a haber un idioma oficial, el castellano, a pesar de que la mayoría de la población hablaba otros idiomas, quechua, guajún, guapís, achuar, aymara, tantos idiomas originarios.
Pero además dicen, a ver por favor, solamente va a haber una ley para todos y declaran la abolición de la justicia indígena. Inclusive esa justicia que era pequeña, ¿se acuerdan? En era colonial se permitía a los curacas o caciques administrar justicia para casos pequeños. Sin embargo, todavía antes, por favor, la pantalla anterior, tenemos otra anterior, una anterior, ahí. En el siglo XIX, las constituciones liberales establecen lo que se llama el monismo jurídico, un solo sistema para todo el mundo. Así como se dice monolingüismo, un solo idioma, monoteísmo, una sola religión, monismo jurídico, un solo derecho para toda la población, un solo idioma, una sola cultura. Pero en la realidad seguía habiendo distintos idiomas, distintas culturas, distintos pueblos, sí, pero en condición subordinada. ¿Y qué pasó con la justicia indígena? Pasó a ser reprimida. Entonces, a partir del siglo XIX viene el monismo jurídico. Ahora sí avanzamos y después vamos a tener en el siglo XX levantamientos en toda América Latina, porque en toda América Latina se parcelaron las tierras comunales y los indígenas perdieron su tierra colectiva, que se la apropiaron los asentados. Eso pasó en México, Ecuador, Bolivia, Perú, todos los países de América Latina. Y entonces los indígenas dijeron, ¿por qué si esta era nuestra tierra, ahora está en manos de los asentados? Entonces así en México, por ejemplo, hicieron un levantamiento muy grande por tierra y libertad, y en 1910 hicieron a sangre y fuego su reforma agraria. Devolvieron esas tierras a los ejidos o comunidades. En Perú también hubo un gran levantamiento en Huancané en 1919 y de ahí vino la Constitución de 1920 que reconoce comunidades indígenas con la propiedad de sus tierras. ¿Pero ustedes creen que le devolvieron las tierras a las comunidades en esa época? No, porque estaba la oligarquía, los hacendados. Después vino la Constitución de 1933. Y esa Constitución que dice, debe haber reforma agraria y expropiación de tierras a los hacendados para darle a las comunidades indígenas. 1933. ¿Se cumplió o no se cumplió en ese momento? ¿Cuántos años tuvimos que esperar para la reforma agraria? ¿Qué año fue la reforma agraria? 68. 1969, que la declaró Velasco. Y en 5 años, entre el 69 y el 75, expropiaron 10 millones de hectáreas a los asentados. ¿Quiénes de aquí son comunidades beneficiarias de la reforma agraria? Levanten la mano. Levanten la mano. A ver, miren, gran parte del auditorio, beneficiarios de la reforma agraria. Un aplauso por eso. Recuperaron la propiedad colectiva de la tierra. Pero ¿qué ha pasado después? Vino, decíamos, primera invasión, los españoles. Segunda invasión, los hacendados, ¿no? Los hacendados, y también vinieron las corporaciones extranjeras en minas, petróleo. Entonces, durante la reforma agraria, expulsaron a las compañías extranjeras de minas, de petróleo, y devolvieron las tierras a las comunidades, pero les cambiaron el nombre. La ley de reforma agraria 17716, que dice, ya no se va a llamar comunidad indígena, porque los asentados usaban la palabra indígena como un insulto, ¿sí o no?
Por eso a nadie le gustaba la palabra indígena, porque era como un insulto. Y entonces, como cholo, como un insulto. Entonces Velasco dijo, vamos a cambiarle el nombre a campesino. ¿Todo el mundo le gustó la palabra campesino, sí o no? Pero, ¿seguían siendo originarios o no? Claro, no se pierde la naturaleza, se cambió el nombre nomás. Y esto hace que se devuelvan las tierras. Pero ¿qué va a pasar después? En esta época también se da la ley de comunidades nativas y otras normas internacionales y lo que se llama la política de integración. Lamentablemente aquí vamos avanzando. En la ley de comunidades nativas, por ejemplo, esta política de integración a nivel internacional y nacional que dice, vamos a reconocer las costumbres indígenas, pero mientras no afecten al Estado. ¿Era un reconocimiento pleno o limitado? Limitado. Bien, entonces nos vamos a saltar esta política en el siglo XX de reconocimiento limitado. Avanzamos. Y en los 80s va a haber dos tendencias a nivel internacional. De un lado, por ejemplo, en Bolivia, las comunidades, también reconocidas como campesinas, dicen, pero nosotros no solamente somos sindicatos, comunidades campesinas, somos naciones originarias. No solamente tenemos derecho a la tierra, tenemos derecho al territorio. No solamente tenemos derecho a nuestras costumbres, tenemos derecho a nuestro propio sistema jurídico, con nuestras autoridades, nuestro derecho y nuestra justicia propia, sin límites. Y ese reclamo generó un avance de los derechos. Pero por otro lado, esas empresas que fueron expulsadas, por ejemplo, cuando Allende en Chile votó también a las empresas internacionales, en Perú Velasco también votó a las extranjeras, ¿qué pasó? Que esas empresas se juntaron después en Estados Unidos y empezaron a crear lo que se llama el Consenso de Washington. ¿Y qué dijeron? Queremos volver a los países para sacar el oro, la plata, el petróleo, el litio, los conocimientos, la biodiversidad. Y entonces, para poder volver, se asociaron con la Banca Mundial. Y la Banca Mundial les decía a los países, a ver, ¿usted quiere renegociar su deuda? Sí, pero condición. Tiene que dejar entrar a las empresas transnacionales. Entonces, en los 80s vamos a tener esta contradicción. Por una parte, avanzamos, en el 89, en 1989, se adopta a nivel internacional un tratado de pueblos indígenas y tribales. ¿Y qué dice ese tratado? Que los pueblos indígenas, o sea, los originarios, tienen derecho a la propiedad de su tierra, con todo su hábitat, aguas, bosque, animales, plantas. Tienen derecho a sus propias instituciones, a su propio derecho consuetudinario y a controlar su desarrollo. Ya el Estado no le va a controlar. Los propios pueblos tienen autonomía. ¿Esa norma nos favorece, sí o no? ¿Cómo se llama esa norma? Convenio 169 de la OIT, de 1989. Y curiosamente les cuento, ¿el Perú lo ratifica o no lo ratifica? Sí. Sí lo ratifica. ¿Saben quién lo ratifica? El Congreso Constituyente Democrático que convocó Fujimori. Porque no querían quedar mal a nivel internacional y dijeron, no, nosotros no violamos los derechos humanos, miren que firmamos este tratado. Y el Perú también antes había firmado otro tratado de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo por ahí escuché que decían,
Los ladrones tienen derechos humanos. Un momentito. Quienes tienen derechos humanos son los pueblos originarios. Y hay que reclamar. Y no nos vamos a unir esas voces, por ejemplo, del fujimorismo, que dicen hay que salirnos de la Corte Interamericana. Claro, ellos se querían salir para que no lo condenen a Fujimori, pero en realidad la Corte Interamericana ha dado sentencias que dicen: un Estado no puede establecer concesiones mineras, petroleras, forestales, sin consulta y sin consentimiento de los pueblos indígenas. ¿Eso nos favorece o no nos favorece? Entonces, ¿por qué nos vamos a salir de esa corte? De hecho, ahora un congresista fujimorista, Rospigliosi, ha dicho que las sentencias de la Corte Interamericana sobre otros países no se nos apliquen. ¿Por qué? Porque justamente esas sentencias le dan la razón a los pueblos indígenas. En el Perú se llaman comunidades campesinas, comunidades nativas, rondas campesinas. Pero todos son de pueblos originarios, ¿sí o no? Sí. En el derecho internacional se llama pueblos indígenas. ¿Pero indígena qué significa? ¿Indio o originario? Originario. Entonces, ¿somos con orgullo de pueblos indígenas, sí o no? Sí, hay que decir con orgullo. Todas las comunidades rondas somos de pueblos originarios, de pueblos indígenas. Y tenemos esos derechos al territorio, a la autodeterminación, a controlar la forma de vida y desarrollo, a no dejar entrar a terceros sin el consentimiento. Y hay sentencias, miren, todos estos derechos son de pueblos originarios: autodeterminación, propiedad territorial, personalidad jurídica, sistemas jurídicos propios. Avanzamos. Esta es la Convención Americana, seguimos avanzando, que está ratificada por el Perú y 24 países, seguimos avanzando. Y aquí ha habido un cambio en el derecho. Antes se decía que el Estado era el que definía el modelo de desarrollo. Dice acá minería, acá petróleo, yo le doy las concesiones y las comunidades no pueden protestar. Ahora eso ha cambiado. Hemos pasado al convenio 169. Miren lo que dice: los pueblos tienen el control de sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo. Fortalecen sus identidades dentro del Estado. O sea, dentro del Estado hay distintos pueblos con su propio idioma, identidad y control de su destino. No tienen que salirse del Perú. Dentro del Perú tienen esos derechos. Y si avanzamos, aquí para ir avanzando, por favor. Todos estos tratados internacionales reconocen los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Como ha dicho el que me ha precedido, esto no significa que solo pueden ver casitos pequeños, robos de gallinas. Eso es lo que nos han convencido desde la época colonial. Las comunidades no pueden ver casos de violación, no pueden ver casos de homicidio. ¿Eso pertenece a qué modelo? ¿Colonial o de la autodeterminación? Colonial subordinado. ¿Ustedes se quieren quedar en la época colonial o quieren pasar a la época de la autodeterminación de los pueblos? Esa es una decisión de ustedes, si quieren quedarse en el pasado colonial o quieren dar el salto a la autodeterminación de los pueblos. Y ahora nos enfrentamos a este tercer ciclo histórico de invasión. Ya no es la invasión de los españoles, ya no es la invasión de los hacendados. Ahora, ¿de quién vivimos la invasión? De las corporaciones mineras, petroleras, que contaminan, destruyen y lamentablemente
muchas autoridades les dan esas concesiones sin consulta previa, sin consentimiento, sin fiscalización de la contaminación. Por ejemplo, nosotros, digo nosotros porque yo trabajo en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, IIDS. Y desde ahí defendemos casos de pueblos indígenas o originarios. Uno de ellos es el pueblo Achuar. Y hace unos días ha habido un derrame de petróleo en el río Pastaza. La contaminación entraba hasta las cochas y les ha dejado sin poder pescar, sin poder comer. Pero ¿qué pasa con Antamina? ¿Qué pasa con Río Blanco? ¿Qué pasa con Conga? El Santa, contaminado. Esto lo podemos decir públicamente. Ahí les pregunto, acá, ¿alguna vez antes de dar una concesión minera ha venido el ministerio y les ha consultado? ¿Les ha pedido su consentimiento? Entonces, ¿esas concesiones mineras, petroleras, son válidas o son nulas? Son nulas de pleno derecho. Y eso lo dice el derecho internacional. Entonces, si avanzamos, aquí está un conjunto de derechos, entonces seguimos avanzando. Aquí está el convenio 169 de la OIT, que ya reconoce esos derechos de los pueblos y que no debe haber ninguna forma, como dice ahí, de fuerza o coerción contra los pueblos. ¿Avanzamos? Seguimos avanzando, por favor, nos saltamos toda esta parte. Todas estas son las normas internacionales, seguimos avanzando. Ya, retroceda, por favor. Ya, aquí. También hay normas constitucionales. Una preguntita. ¿Las comunidades campesinas son un estado como el estado peruano o son muy distintos? Eso quisiera sobre los territorios. Que estamos las comunidades campesinas, está en el convenio 169. El convenio 169 dice que dentro de los estados independientes, los pueblos indígenas controlan su identidad, sus instituciones, su destino, su forma de desarrollo, su justicia, sus autoridades. No les llame estados, ¿para qué les voy a engañar? Pero dice que dentro de los estados, cuando hay pueblos indígenas, esos pueblos tienen control de su vida, de su desarrollo, de su identidad. Y el Estado no los puede desaparecer, no les puede imponer una forma de desarrollo, no les puede ignorar, no les puede decir acá se hace minería, acá se hace petróleo y usted no me importa. No. Tiene que respetar su consulta, su consentimiento. Y si el Estado no lo respeta, esa concesión minera es nula de pleno derecho. Una preguntita. Las comunidades campesinas, oiga, con el crecimiento de la población, ya vamos formando ya la municipalidad mismo sin consulta de las comunidades, ya está poniéndonos en expansión urbana y queriendo ya cobrar sus rentas. ¿Será bien este doctor? Las comunidades, según el artículo 89 de la Constitución, tienen autonomía de su territorio y deberían de gozar de derechos sin que les quiten propiedad territorial. Yo he escuchado que, por ejemplo, para poner una escuela, para poner una posta, tienen que donar parte de ese territorio. Eso es inconstitucional. Bien, para ir avanzando, entonces decíamos, no, retrocedamos a ese punto. Aquí también hay reformas constitucionales. En los 80 varios países reconocen la diversidad cultural y lingüística, pero en los 90 ya se reconoce lo que se llama el pluralismo jurídico. Y en este siglo, Ecuador y Bolivia reconocen estados plurinacionales. O sea, dentro del Estado hay naciones indígenas u originarias. Y avanzamos y aquí se reconoce la justicia indígena o la jurisdicción indígena sin límite de materia. Yo he escuchado, avancemos, mire, todas las constituciones de América Latina, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela,
reconocen las autoridades indígenas sus funciones de justicia o jurisdiccionales según su propio derecho. No tienen que aplicar el Código Civil, penal, nada de eso. Es su propio derecho. Y también es falso cuando les dicen, oiga, usted no puede administrar justicia en caso de violación, en caso de homicidio, porque usted no tiene ADN, no puede tener eso. ¿Qué dice la ley de rondas? Artículo 9. Las rondas pueden pedir el apoyo de la fuerza pública y toda entidad del Estado. Entonces, el médico legista, el Ministerio Público, la policía, la fiscalía, todo el mundo tiene la obligación de prestarle apoyo a la jurisdicción indígena, rondera, comunera, especial. Entonces, no sigamos con esa idea de que solo pueden ver casos de robo de gallina, casos pequeños. ¿Eso a qué época pertenece? A la época colonial. No nos quedemos en la época colonial. Y luego también tenemos, además de la ley de rondas campesinas, el Código Procesal Penal, si avanzamos. Bien claro dice el Código Procesal Penal, avancemos por favor, hasta el Código Procesal Penal que dice el artículo 18, sigue avanzando. Ahí, el artículo 18, inciso 3 del Código Procesal Penal dice, miren bien, la justicia, límites de la jurisdicción penal ordinaria, o sea, jueces, fiscales, policías. ¿Qué límite tiene? La justicia penal ordinaria no es competente para conocer los hechos punibles previstos en el artículo 149 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 149 de la Constitución? Que son competentes las autoridades de las comunidades campesinas, nativas, rondas campesinas, dentro de su ámbito territorial, para ejercer funciones jurisdiccionales de acuerdo a su propio derecho. Y habrá una ley de coordinación. ¿Cuál es el único límite que tienen? No violar los derechos de la persona, dice. ¿Qué quiere decir? No los pueden matar, no los pueden cortar, no los pueden mutilar. ¿Los pueden detener? Sí. ¿Les pueden aplicar cadena ronderil? También. ¿Eso es secuestro? No es secuestro. Un juez, por ejemplo, ordinario, ¿puede mandar a alguien a la cárcel? Un juez ordinario, un juez de los que presta, sí, si lo hace cumpliendo la ley. ¿Eso es secuestro? No es secuestro. Igualito la justicia rondera, la justicia comunal puede mandar a las personas a trabajar, a pagar alimentos. Eso no es delito de coacciones, no es violación de derechos humanos. Violación de derechos humanos sería si lo han matado, si lo han torturado, lo han cortado. Eso es violación de derechos humanos. Pero aplicarle sus propios métodos de justicia no es violación de derechos humanos. ¿Qué es? Ejercicio de función jurisdiccional. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Un rondero solito, borracho, o unos 4 que se juntan? ¿O tiene que hacerlo la asamblea de la comunidad o de la ronda? Exacto, esa es una función de la autoridad rondera, ya sea la asamblea rondera de una comunidad, la asamblea comunal, es la autoridad colectiva, no es cualquier persona que se juntan 3 o 4 y hacen lo que sea. No, esa es la autoridad la que tiene esa potestad. Entonces, cuando esa autoridad juzga, aplica una sanción, una medida, recupera al infractor, eso no es delito. Entonces, ¿debería haber autoridades ronderas presas, sí o no? No debería haber ninguna autoridad rondera presa, porque están ejerciendo su función jurisdiccional. Es como si a un juez lo metieran, lo procesaran por haber mandado a alguien a la cárcel. Solamente si lo hiciera por corrupción, ¿no es cierto? Pero si lo hace dentro de su función, no es delito. Lo mismo pasa con las autoridades. Y además, para terminar, hay una ley, la ley 27, no sé si sale ahí,
¿qué es la ley de amnistía? Hay una ley de amnistía que se dio el 2001 para comuneros y ronderos por tenencia de armas, secuestro o cualquier encargo comunal. Entonces esa ley no se está aplicando, se ha aplicado acá. Se debería de aplicar también, sería bueno que los jueces lo tengan en cuenta. En San Martín están batallando, ya se va a ir en casación a la Corte Suprema. Yo invoco aquí a la coordinación entre las autoridades de los pueblos originarios y las autoridades del Estado, bajo el principio de pluralismo jurídico igualitario, no subordinado, no colonial, que eso es lo que respeta la igual dignidad de pueblos y culturas, y que no siga la criminalización de la jurisdicción indígena, y que se respeten también los derechos de las comunidades a su territorio, a su hábitat, y si hay concesiones mineras o de otro tipo que se han dado sin consulta previa, que las y los jueces declaren la nulidad de esas concesiones porque violan las normas internacionales. Y hay sentencias, hay una sentencia en el Perú, en Madre de Dios, que un juez valiente declaró la nulidad de 140 concesiones mineras que se habían dado dentro de esa comunidad sin consulta previa. Declaró todas son nulas, y aquí que venga la reforestación, la descontaminación, que le den la salud integral y alimentación y agua a esa comunidad. ¿Eso es lo justo o no? Bien, entonces muchísimas gracias y esperemos que rija la justicia plural. Bueno, lo último que quiero enseñarles aquí, hay un libro que lo ha escrito dos autoridades ronderas que se llama Chanichay, que les invito a tenerlo. Hemos traído algunos cuantos para que puedan saber, pero creo que sería muy importante que ustedes también escriban sus propios libros. También hay otro sobre todas las constituciones del Perú que tratan sobre los pueblos indígenas y las normas nacionales e internacionales que deben manejar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pasó la doctora Raquel Irigoyen. Muy ilustrativa Una esta exposición muy ponencia importante y la de quienes en esos para momentos la orientación de las autoridades dentro de este ronderas. Congreso.